Buenas tardes. Por allí tenemos la presentación, profe. Bien. Es un placer conocerlos a la mayoría, algunos lo hemos visto por allí, a otros es la primera vez que los hemos observado. De parte del Departamento de Evaluación y Control de Estudio del Liceo Víctor Manuel Olivares, felicitaciones por este logro que están ustedes alcanzando, ya queda poco, no hay que desfallecer en el corto trayecto que les queda. Bien, si ustedes observan o a lo largo de toda su formación, en orientación y convivencia es una nueva área o un área que surgió para dar respuesta a una formación integral dentro de los diferentes aspectos que engloban las áreas de formación. Profe. Bien. Bueno. Se denomina, o la temática que se tomó fue la comunicación como perspectiva cultural o de la cultura. Entonces, ¿a qué hace referencia esto? Cada uno de ustedes tiene una forma de ver el mundo diferente. No podemos decir, esta es la verdad y esta no. No, automáticamente cada quien observa con el cristal de sus ojos. Entonces, eso es lo que nos invita la perspectiva cultural. Profe, ¿tiene para mover la persona? Bien. Entonces vamos a observar una pequeña diapositiva, yo me voy a hacer a un lado y ustedes van a ir observando cada uno de los enunciados que allí se menciona. Vamos a pensar. ¿Qué ves? ¿Qué ven ustedes? ¿Algo? ¿Nada? Bien. ¿Acertaron? Bien. Vamos a la siguiente. ¿Qué ven? Piensen muy bien qué es lo que ven. Siguiente. Y ahora. Siguiente. Estaba solo el gallo. Siguiente. ¿Qué piensas ahora? Fíjese que vamos observando diferentes ángulos de una misma imagen. Siguiente. ¿Cambia tu visión? Es decir, desde lo que empezamos a ver hasta ahorita ha cambiado en lo que ustedes han observado. Siguiente. ¿Aseguran lo que ven? Siguiente. ¿Qué ves? Presten atención a cada uno de los detalles que están presenciando allí. ¿Acertaron? Bien, vamos a la siguiente. ¿Dónde está el joven? Entonces, imaginen dónde puede estar el joven. Siguiente. ¿Seguros de que está en eso que ustedes están pensando? ¿En dónde creen que está? Uno solo. ¿En un barco? Bueno, vamos a ver. Siguiente. ¿Qué crees de lo que ves? ¿Un crucero? Bien. Y ahora, lo mismo. Un crucero, una foto. Siguiente. ¿Qué pasa con tu seguridad? Ahora, es un crucero. Un bus, dijeron por allí. Siguiente. ¿Y te acuerdas del gallo? Entonces, esta pequeña disertación o esta pequeña reflexión nos invita a pensar en algo. Yo no puedo hablar de un punto solo desde mi perspectiva, o sea, desde mi visión. Yo tengo que observar los diferentes ángulos. Por ejemplo, si yo estoy aquí parado al frente de ustedes, los de mi lado derecho van a decir, usted está más hacia nuestra derecha. Yo estoy más para acá. Si les pregunto a los que están acá, van a decir, usted está al frente de nosotros. Entonces, no podemos
pensar que tenemos la verdad absoluta, la verdad relativa. Cada quien la ve desde su perspectiva, desde su ángulo. Y de eso trata la pequeña disertación. Esto fue lo más largo que pudieron haber visto, la presentación del gallo allí. Pero lo que viene es muy corto y es concreto y tiene relación con las diferentes 6 temáticas que ustedes desarrollaron en orientación y convivencia. ¿Por qué es una perspectiva cultural? Resulta que todo lo que ustedes van observando a lo largo de su vida tiene relación con lo que ustedes hacen cada día. Vamos a observar aquí qué es comunicación o dentro de la orientación qué vamos a hablar en comunicación. La comunicación es la base para las relaciones humanas. En ello se fundamentan las relaciones del ser humano. ¿Por qué? Nada más el niño nace, ya está llorando. Eso es comunicación. Cuando nos duele la cabeza y sin decir me duele la cabeza, sino estoy comunicándole automáticamente a la otra persona que me siento mal o estoy indispuesto. Es decir, no solamente hay comunicación verbal, porque eso es un error que hemos concebido en muchas ocasiones. No es que si usted no habla, no comunica, no. Debo observar de forma integral a todos. ¿Qué hace? ¿Qué observo? O de repente, sin necesidad de que sea una persona, ¿qué leo o qué veo? Porque una señal de tránsito, de pare, no le está hablando, solamente está fija allí y usted la interpreta de acuerdo a la realidad. La comunicación se desarrolla en el seno familiar, ¿por qué? Porque desde que ustedes están en su hogar aprenden a pedir las cosas de buena manera o de mala manera. Entonces acá ya estamos involucrando la otra parte que es la familia. Les repito, la disertación o lo que vamos a hablar tiene relación con los 6 temas de orientación y convivencia. Entonces por eso es que vamos a estar involucrando un poquito de cada uno. Se transmiten las costumbres, las normas, la religión y en general la cultura. Por ejemplo, yo boto esto en la calle y de repente, ¿qué importa? Otro lo limpia. Pero eso es cultura general de mantener limpios los espacios comunes. La religión, este punto es bastante preciso porque por lo general, ¿sí? No es para todos, pero por lo general nosotros llevamos la misma religión de papá y mamá. No en todos los casos, pero así ocurre. Y esto va involucrado más adelante en otro aspecto, en la toma de una decisión. Este proceso de comunicación nos lleva a socializar. De repente, ¿cómo es el nombre suyo? Terry. Terry, yo no conozco a Terry, pero nada más observo que Terry maneja o anda bicicleta, espectacular. Y de repente a mí también me gusta andar bicicleta, ya hay algo en común. Entonces, ¿qué ocurre? Yo voy a pasar más tiempo con Terry y empezamos a hablar de nuestros problemas, nos comunicamos y vamos socializando. La comunicación es además un medio para ejercer autoridad cuando nuestros padres nos regañan, para dar afecto cuando nuestros padres nos brindan cariño e inclusive en las parejas o ustedes como compañeros hay afinidad. No necesariamente tiene que existir un sentimiento de amor de pareja, sino de compañeros, afectividad en general. El disfrute de los derechos, de deberes, poder compartir o dar a conocer información. ¿Qué se puede comunicar? Todo. Lo que yo pienso, lo que yo veo, lo que yo creo, cómo me siento y lo que quiero. Vamos a la siguiente diapositiva. Barreras de la comunicación. De repente, todos hemos observado el tema de comunicación desde que estamos en primer grado. Elementos de la comunicación, normas del buen hablante, normas del buen oyente, pero cada vez va teniendo un poco más de complejidad. Hay diferentes tipos de barreras. Ustedes ya la mayoría tienen más de 15 años y se van a ir enfrentando cada vez más a la vida. Dentro de poco ya son bachilleres y quieren comerse el mundo con todo lo que viene.
Sepan o no sepan, yo sé más que todos. Pero a la hora del té yo debo saber cómo comunicarme y lo que quiero comunicar. Pero existen una serie de barreras. Entonces, dentro de todo el abanico de barreras tenemos 4 categorías. La primera de ellas, y que es una barrera de comunicación, la interferencia en poder hacer llegar la información. Las verbales, esta es la más común de las barreras. ¿Por qué? De repente, por el idioma o por el dialecto. El idioma, si yo hablo inglés y la otra persona no habla inglés. Si yo hablo castellano o español y la otra persona habla francés, de repente medio le puedo entender algo, pero no necesariamente tiene que ser así. Si es el dialecto, porque de repente yo utilizo una palabra que aquí significa algo y en otro país tiene otro significado. Eso ocurre con muchas de las canciones que escuchamos o que escuchan hoy en día. Otro tipo de barrera verbal es el nivel de conocimiento que pueda tener yo frente a un tema. De repente, algunos conocen más de algo y el otro no. Cuando la persona va a hablar, ¿usted sabe de eso? Y esa es la respuesta más común de todo. Sí, pero la labor del té no sabe nada. Otro tipo de barrera es la barrera social. Este es otro tipo de barrera más de contacto directo y de observación hacia la persona. ¿Por qué? Cuando el papá se comunica con su hijo, esas son casi que barreras de corte generacional. Cuando el papá se comunica con su hijo, de repente es que mi papá no sabe decirme las cosas, o me están gritando, o me hicieron quedar mal dentro de mis compañeros. Entonces, ese tipo de esta barrera de comunicación verbal, yo lo que hago es, ay papá, usted no me entiende. O el hijo, el papá le dice al hijo, pero es que usted no pone cuidado, preste atención a lo que le estoy diciendo. Y entonces ya empieza a acelerarse, a acalorarse ahí la conversación y uno se molesta. Pero es una barrera que no deja fluir adecuadamente la información. Otro tipo de barrera, o dentro de ese mismo rango, está la edad. No es lo mismo hablar con un muchacho que hablar con un adulto mayor. O que usted le quiera dar a conocer algo a su abuela y usted no le entiende, y su abuela no le entienda. Por ejemplo, vamos a hacer una selfie. ¿Ah? ¿Qué es eso? Entonces, eso es una barrera de comunicación, porque a lo mejor algunos la sabrán, otros no. O vamos a hacer un video para TikTok. Entonces, ¿qué es eso, mijo? Venga, póngase aquí, póngase aquí. Eso es un tipo de barrera. La barrera psicológica, la disposición que tiene usted para comunicar. Es muy diferente a que yo me trate de comunicar con una persona y le diga, Carlos, Pedro, Luis, venga un momentico, y le va a decir esto. Y yo tenga la disposición de comunicarme de buena manera. Es muy diferente a yo decir, ay, no, ahí viene ya. No, mire, lo que pasa es que usted sabe que yo tengo que hacer esto, entonces, ay, niña, nos mandó el profesor a que nos juntáramos los dos y dice que me cae más mal. Entonces, la disposición va ahí, es una barrera. Otro tipo de barrera dentro de la parte psicológica, la timidez. Si soy muy tímido o si soy muy acelerado, adelantado o salido, como dicen por allí. También la dificultad en las relaciones personales. Me llevo mejor con unos que con otros. Y así me lo diga el mismo presidente, yo no y no y no. Entonces, ahí hay una barrera. Y no va a ser lo mismo que usted comunique feliz a que usted comunique molesto. Porque muchas veces, estando molesto, decimos lo que no queremos decir o sacamos lo peor de nosotros. Y para finalizar allí, las barreras físico-espaciales, esas son las más comunes. Y por lo general ocurren en toda la circunferencia de la Tierra. ¿Y cuáles son ese tipo de barreras físico-espaciales? La distancia. Entonces, allá está mi amigo, mi amiga, y allá en el otro rincón está el otro y le dice, padre, ¿qué? ¿En dónde? Eso es una barrera, porque usted no está hablando adecuadamente. Y lo peor es que tenemos una costumbre, porque es una costumbre.
la otra persona no escucha o no entiende, puede haber oído pero no escuchó, no entendió, y le dice, repítame, y vuelve y le dice lo mismo y no lo escucha. Y no tenemos la cultura de llegar y movernos desde aquí hasta allá para irle a decir, porque ya que usted está ahí, pues haga el favor. ¿Y qué era? Nada, mire que me alcanzara esto. Pero eso es un tipo de barrera, la distancia. Otro tipo de barrera, en el hogar. Mire, ¿quién quiere comer? ¿Quién quiere comer? Oh, ya está servido. ¡Ya está servido! No escuchan que ya está servido. Pero, ¿de dónde estaba hablando? Yo no estaba en mi cuarto, qué sé yo, estaba afuera en la calle. Pero si ustedes saben que ya es la hora de almorzar o de desayunar, ¿por qué no están pendientes? Eso es un tipo de barrera, porque si yo no observo, lastimosamente es así, tenemos la costumbre de tener que observar a la persona para poder interpretar el mensaje. Si no, no lo agarramos. Otro tipo de comunicación físico-espacial es el ruido. Entonces, voy por la calle, bien, y precisamente estoy atravesando por un lugar donde tienen un equipo de sonido a full volumen y todo, y resulta de que lo llaman a uno y precisamente está ahí, más el ruido de los carros y no le escucho, repítame, y uno repite, no tiene la precaución de decir, más tardecito hablamos que pase todo este ruido. Entonces, otra barrera es la comunicación sónica, inclusive, a veces quedamos hasta sordos y eso impide que podamos entender o interpretar bien la información. Vamos a la siguiente diapositiva. Eso nos lleva a pensar algo, lo que es una familia. Una familia no es nada más y nada menos que una serie de personas que están interconectadas por vínculos de consanguinidad, pueden estar unidos de forma religiosa o de forma legal. Religiosa ante el acto del matrimonio, su cuestión, y de forma legal el matrimonio civil. Esto es conocido como la célula o el tejido fundamental de la sociedad. Y aquí vamos a vincular algo importante, el origen de la familia. Ahí, para no ahondar en la familia operativa, vamos primero a ver lo que es el origen de la familia. Sencillo. Para yo poder formar una familia es lo ideal, no ocurre en todos los casos, pero debería ser lo ideal. Conocer a la otra persona y poder entender y que me entienda la otra persona. Pero en todas las relaciones de pareja no ocurre así. Lo segundo, el establecimiento de metas y objetivos en común. De repente la otra persona no quiera o no acepta lo que yo quiero hacer en mi vida, pero aún así se unen y forman una familia. No sería lo ideal, porque la idea es compartir objetivos en común. Aquí viene la tercera parte de la formación de la familia y es una de las más, la preparación del cuerpo. Muchas veces, a la hora de experimentar, queremos comernos el mundo, pero no preparamos el cuerpo, a veces no está la edad adecuada y no se tienen en cuenta los riesgos, pero antes de formar una familia, preparar adecuadamente para conocer qué falencias tiene la otra persona, de repente si cursa o tiene con alguna enfermedad. Entonces, conocer a la pareja para poder entablar una familia. Lo otro es lo que ocurre, la improvisación de las familias. No, ya esto fue así, tenemos que irnos a vivir. Eso es improvisar, porque no es algo planeado. Lo ideal, recuerden, es planear toda la vida, pero eso no ocurre en todos los casos. Y desde luego asumir la responsabilidad. Planeado o no planeado, hay que asumir la responsabilidad de los actos que cada uno comete. Los hijos son imitadores de los padres. Si papá y mamá son violentos, son groseros, son bastante religiosos, en cualquiera de las denominaciones religiosas, sus hijos van a ser imitadores. Y los padres
son responsables de la formación de sus hijos, inclusive en la forma en que actúan. Por ello, son responsables o culpables de acuerdo a lo que hagan sus hijos y sus hijas. ¿Por qué responsables y culpables? Sencillo, porque si se porta bien, igualito que el papá y la mamá, mire eso, pero cuando se porta mal, pero es responsabilidad de papá y mamá. Ahora, esos problemas nos llevan a conocer una familia operativa. ¿Y qué es una familia operativa? Una en la que debe existir buena comunicación, ya hablábamos de la comunicación. Todos los integrantes deben colaborar dentro de las tareas del hogar. Bueno, porque usted es la mamá, tiene que lavar todos los platos y debe organizar toda la casa. No, todos tienen que compartir las tareas. Sería lo ideal. No ocurre, pero es lo ideal. Realizar reuniones periódicamente. Ahorita vamos a enfocarnos aquí más adelante en esto de reunión familiar, reuniones periódicas, porque lastimosamente se ha perdido la cultura a la hora, o la tradición a la hora de sentarnos a la mesa. Ya muy pocas personas se sientan a la mesa. Inclusive en la sociedad en que vivimos hay familias reconstruidas o familias unificadas, familias separadas. Entonces, esto incide un poco en ello. Además, una familia operativa debe crearse un clima de confianza en el que se puedan compartir todo tipo de actividades, conocer los deberes y derechos y sobre todo establecer normas. Ese establecer normas debería ir como en negrita, porque en una casa se establecen normas y no las cumplen. Y el deber ser es que todos traten de cumplir en la medida de lo posible las normas que se establecen, porque entonces va a ocurrir que en el momento en que ustedes sean padres y madres, van a querer exigir, y si ustedes no cumplieron, se vuelve a repetir la historia. Entonces es tratar de seguir lo que yo quiero en mi vida. Vamos con la siguiente. Ahí. Vamos acá. Por lo tanto, tenemos que saber que todo esto nos sirve de un enfoque de una reunión familiar en la que, primero, debe realizarse periódicamente, si es posible una vez a la semana. ¿Cuál es el sentido de realizar una reunión? Porque a veces el hijo o la hija está en problemas, mamá y papá lo desconocen, pero no hay la confianza de comunicar. O, sobre todo, el tipo de coacción. ¿Cuál es la coacción? Cuénteme, dígame la verdad, ¿qué es lo que le está pasando? Y la persona se bloquea, el muchacho, el joven se bloquea y prefiere omitir y vive solo su realidad. Entonces, en esta reunión, dar a conocer los deberes y derechos de cada integrante de la familia. Importante, en la cima tiene que estar mamá y papá, no pueden estar los hijos. O sea, en ninguna cabeza puede ocurrir, o se les puede pasar, que los hijos están sobre mamá y papá. Primer escalafón, mamá y papá. Por debajo de mamá y papá están la reunión familiar, la toma de decisiones. Debajo de esa reunión familiar están los hijos, que deben acatar las normas de papá y mamá. Y en última instancia están todos los adherentes, abuelos, abuelas, tíos, tías, demás familiares, pero no puede romper las reglas de papá y mamá. Y lastimosamente, hoy en día, en muchas familias ocurre que la abuela es muy condescendiente, no castiga al niño. Pero resulta que a la hora del té, la realidad es que abuelo y abuela deben respetar la decisión que tome mamá y papá, porque ese hijo es parte de su familia, no es hijo de la abuela, pero lastimosamente ocurre, no es el deber ser. Los abuelos y las abuelas deben, no utilicemos una palabra fuerte, deben reconocer que ellos no pueden estar alcahueteando a los nietos y no pueden desautorizar la figura del papá y de la mamá. Hay que establecer normas para todo, expresar afecto
Y no es porque de repente sea prioridad, pero sí es necesario. Todos, tanto varones como hembras, necesitan cariño tanto de papá como de mamá, en diferente medida, pero necesitan de ambas figuras, porque resulta que a la hora del té, cuando usted vaya a formar su hogar, va a ocurrir lo mismo, va a repetir o le va a pasar lo mismo que usted tuvo en su hogar. Si su mamá y su papá no le dieron cariño, entonces ustedes van a tratar en lo posible de no dar cariño. Hay que cortar esa cadena, hay que promover más el afecto dentro de las familias, señalar las conductas positivas, reconocimiento, las felicitaciones, plantear situaciones problemáticas y posibles soluciones. Además, plantear el cambio de normas o recreación de nuevas que mejoren el funcionamiento familiar. Por ejemplo, no es que yo ya tengo 15 años, no puedo tener las mismas normas de cuando tenía 5 años, pero todo es consensuado. Es diferente a decir, déjeme salir. Por ejemplo, mamá, tengo una reunión, qué sé yo, una fiesta, me invitaron para algo, ¿puedo salir? Y siempre es solicitar, no es que yo me voy y miren a ver, no. Vamos a la siguiente. Bien, esta es otra de la parte de la adolescencia, es un tema bastante dinámico. Hay 2 secciones que se tomaron para esta disertación. La adolescencia es el periodo de desarrollo del ser humano en el que se realiza un conjunto de cambios o de integraciones biopsicosociales. Esa palabra, ustedes desde que nacen hasta que mueren son biopsicosociales. Bio porque están vivos, tienen vida, psico porque piensan, interactúan, y sociales porque necesitan de interactuar con otras personas desde que nacen hasta que mueren. Estos cambios son suficientes y necesarios y permiten a un niño que se convierta en el adulto integrado a la sociedad. Otra definición plantea, la adolescencia coloca al individuo, cada uno, en una situación propensa al conflicto, pues el potencial biológico ha de integrarse con lo sociocultural. Esto es tan sencillo como que todos tenemos problemas y debemos aprender a afrontarlos. Pero yo no puedo pretender quemar etapas en mi vida, adelantar etapas en mi vida y no quemarlas. Yo no puedo ser, después de tener 5 años, esperar a tener 15. Entonces hay que cortar con esa tradición e ir poco a poco, no adelantarme. Ustedes cuando nacieron no empezaron a caminar de una vez. Primero vino el proceso de empezar a levantarse, gatear, después ahí sí caminar. O sea, todo tiene su proceso. Vamos a la siguiente. Esto nos lleva a ser asertivos ante la vida. ¿Qué es la asertividad? Es la expresión honesta y funcional de nuestras emociones y sentimientos dirigidos a otras personas, de tal forma que respetemos los límites de derecho de cada quien. Es decir, mi límite como persona llega hasta el límite de él y de él. Yo no puedo sobrepasar, así sea mi amigo, no puedo insultarlo porque primero yo no soy quien para insultar a otra persona. Debo aprender a respetarlo. Eso lo veremos más adelante por aquí, muy sencillo. Pero de forma asertiva es tratar de afrontar todos los problemas de la vida de la mejor manera, siempre y cuando tengamos presente que el problema va a estar allí y si no lo encamino apropiadamente, va a seguir siempre afectándonos. Esa conducta asertiva nos va a llevar a lo siguiente. Vamos a ver, siguiente allí. Entonces, esa conducta asertiva me permite a mí de una forma operativa, bastante dinámica, tener una comunicación. ¿Y cómo debe ser esa comunicación? Tanto con adultos, niños, viejos, como ustedes le quieran denominar, para todas las personas. Primero, saber qué es lo que quiero decir. Asegurarme de ser justo con lo que digo. Solicitar lo que deseo con claridad. Mantener la calma. Aceptar y expresar críticas y elogios. Este último punto es uno de los más resaltantes.
Lastimosamente no estamos acostumbrados a recibir ni críticas positivas ni negativas. Todos los elogios, todos los que vengan, pero críticas positivas o negativas no. Porque nosotros observamos y tenemos en cuenta lo siguiente: es que yo sí sé, pero usted no. Y veo mi realidad, porque todos y cada uno actuamos guiados por paradigmas. Un paradigma no es nada más y nada menos que el recorrido de una cultura que yo he observado y que veo como normal, pero que a veces yo digo, ¿por qué no pasa así en mi casa? Y entonces empezamos a comparar, pero ¿por qué a mí no? Si a fulanito de tal sí lo dejan salir y hacer esto y esto y esto y esto. Porque usted vive aquí, aquí se hace lo que yo digo, todo ese tipo de conversaciones que se presentan en el hogar. Pero debemos tener en cuenta lo siguiente: las representaciones de paradigmas no son reales para todos, ni son equivocadas, ni son acertadas, porque cada quien observa el mundo con el cristal de sus ojos y con su experiencia. Por lo tanto, no podemos creer que lo que yo estoy observando, así como la reflexión de el gallo, solamente nos enfocamos en una parte y no miramos lo completo. Yo no puedo pretender, porque toda la representación que hagamos siempre va a ser incompleta. Por ejemplo, algo muy sencillo: ustedes ven un mapa, el mapa representa un territorio, pero el mapa no es el territorio, porque el territorio a la hora del té es mucho más amplio. Entonces, yo en un mapa no puedo colocar todos los detalles, persona por persona, punto por punto, porque necesitaría mucho espacio. Entonces, no puedo pretender que lo que yo creo es lo único que existe y es la única verdad. Por lo tanto, nuestras creencias vienen de nuestras experiencias, y eso nos lleva a lo siguiente. Vamos a ver por allí. Esto es cómo tener una comunicación asertiva. Ahora, ¿cómo expresarnos de forma apropiada? Lo anterior es lo que yo quiero comunicar, y aquí es cómo debo comunicarme. En primera instancia, mirando a los ojos. Y ahí es donde uno toma en consideración muchos casos. La persona que agacha la mirada, el perdido, el que inventa, el que miente, el que está nervioso. Entonces, siempre de una forma adecuada, si me voy a comunicar con usted, tratar de mirar a los ojos, porque eso demuestra seguridad y confianza. Un buen volumen de voz, modular correctamente las palabras, porque ocurre en algunos casos cuando la persona empieza a hablar y lo no entendiendo, y cuando uno va agarrando y no entendió nada y dijo todo y no dijo nada, y la persona Entonces, poder modular adecuadamente cada una de las palabras que vamos a expresar, tener en cuenta la postura física y los gestos que realizamos. Esto es elemental. De repente, usted ve una persona, usted dice, ese está cansado, no le creo, no sé qué pensar de esa persona, pero usted ve una persona que está firme, nada más, usted nada más observa una persona que tenga flus, o que tenga traje de vestir, la persona está firme y usted le cree a esa persona, pero una persona que de repente se sienta o demuestre cansancio, agarra así, o no se vista adecuadamente, usted, nada, no le creo, porque eso va en representación a nuestra cultura y es parte de nuestro llamado a mantener adecuadamente las normas. Si usted quiere que le presten atención, siempre compórtese adecuadamente. Mantenerse firme en lo que ustedes digan y cómo actúan adecuadamente. Y por último, tener presente el contenido del mensaje, porque a veces hablamos, o vamos a comunicar una línea, un mensaje, y hablamos de todo menos del mensaje. Y entonces cuando usted le dijo lo que quería, no, habló de todo, eso recorrió desde la A hasta la Z, y cuando sí le dijo lo que tenía que comprar, y no lo comentó, o sea, en ningún momento. Bien, vamos a pasar a la siguiente. Algo. Siguiente. Por lo tanto, dentro de la cultura
y la comunicación, hay algunos tics elementales. Recuerden, perspectiva cultural. Eso no quiere decir nada más y nada menos que toda nuestra experiencia, creencias, valores, tradiciones, costumbres, enfocados en cómo nos comunicamos. La cultura influencia en la forma en la que nos comunicamos. ¿Por qué? De repente ustedes tienen conocimiento de algo y les gusta comunicarlo, pero a veces creen o no saben, no tienen conocimiento de cómo hacer llegar ese mensaje de la forma más adecuada. La perspectiva se ajusta al modo de ver y de considerar las cosas. Un ejemplo sencillito. Recordemos que perspectiva es la forma en que yo observo el mundo desde mi ángulo. Desde aquí yo observo el mundo de una forma. R, vamos a colocar al sujeto R, este es un caso de la vida real, atendido real. R llegó todo molesto en una ocasión y manifestó: no, es que yo no quiero estudiar más, porque J no estudió, él no terminó el bachillerato, pero tiene plata. Eso es espectacular. Entonces, es la visión de R. R observa a J. Pero, indagando y conociendo, resulta de que J no terminó de estudiar, pero el papá tenía dinero, o sea, económicamente estaba estable, y le montó un cyber. Y J vivía del dinero que le producía su cyber. ¿Y qué ocurre? Que R decía: no, es que si yo no estudio, yo voy a ser igual que J, ¿no? Porque no tiene la capacidad económica. Su papá no tiene dinero para montarle un cyber igual, tal cual como el de el otro muchacho. Entonces, fíjense que al nosotros observar con el cristal de nuestros ojos, observamos, prestamos atención, un punto focal, pero a la hora del té no es la realidad, no es como tal. ¿Por qué? Porque la realidad de cada persona es particular, o sea, no se puede comparar uno con otro, y hay que tener en cuenta qué es lo que voy a comparar. Lo mismo que los castigos, los premios, la forma en que me trata mamá y papá, no son iguales en ninguno de los hogares. Cada corte generacional tiene particularidades. ¿Qué es eso? Cada cierto tiempo surgen cortes generacionales. Por ejemplo, ¿cuál es la influencia que tienen los muchachos ustedes ahorita en pleno siglo XXI? ¿Qué influye más en la conducta que tienen muchos de los jóvenes? Uno solo que conteste. Ninguno. La música. Y la música que más se asemeja a lo que ustedes, con lo que ustedes interactúan, es el reggaetón. Pero ¿qué ocurre? Antes de esta corte generacional nos encontramos con otras cortes generacionales que bien les gustan las rancheras o la famosa música para planchar, a otros les gusta el vallenato, y cada quien es respetable. Porque yo no puedo llegar en algún momento y decir: uy, qué música tan fea. No, porque en algún momento, cuando usted la escuche y cuando le guste, entonces comprenderá que usted ya pasó de corte generacional. Viene una nueva generación y usted va enfrentando cada día nuevas particularidades. Estas cortes generacionales se ven con papá y mamá. Papá y mamá quieren cambiar la forma de criar a sus hijos, pero en ocasiones no se dan las cosas como ellos esperan. Entonces, ¿qué es lo indicado? Tratar porque no podemos enfatizar en que voy a obligar a que mi hijo haga esto y esto, no. Tratar en lo posible de desarrollar una serie de recomendaciones para enfrentar la vida. Y siempre tener en cuenta, ustedes, a los muchachos hay que exigirles, ustedes que están todavía jóvenes, hay que exigirles el 100% para que rindan un poquito, porque si ustedes les piden un poquito no rinden nada. Entonces es lo mismo, tratar en lo posible de cumplir con las metas, con lo que se establezca, y sobre todo en el hogar, ser responsables con lo que sus padres les soliciten, les pidan. Tener claro el respeto por todas las ideas, esto lo comentábamos hace un momento, todas las ideas y corrientes del pensamiento, las creencias, así no sean comunes.
No, es que aquel, mírelo, ese sí lo tienen sometido. Hay que respetarlo, cada quien acepta la forma de comportamiento que tiene, hay que respetarlo, así no nos guste. No, yo sí ya estuviera así, yo sí no, porque yo no puedo dar mi punto de vista si yo no estoy en la situación. Es como decir, tranquilo, yo sé cómo usted se siente. No, nadie se siente como la otra persona. Yo puedo comprender cómo se siente una persona, pero yo no me siento igual que la otra persona. Eso es un error garrafal que tenemos a veces al expresarnos. Lo otro, eficacia al interpretar los mensajes que se transmiten. Yo debo tener claro lo que quiero comunicar en el momento en que lo quiero comunicar. A veces, tómense un pequeño ejercicio, 2 minuticos. Ustedes agarran y quieren comunicar algo, piensen, ¿qué respuesta voy a obtener de esa persona? ¿Qué me va a decir esa persona? ¿Será lo adecuado o será que no? Si yo le digo a alguien esto, ¿qué puede ocurrir? Esto o esto. ¿O será que mejor no le digo esa palabra o no le digo lo que quiero hacerle saber? Pensar con eficiencia, tratar de comunicar de mejor manera el mensaje. Recuerden, seguimos lo que manifiesta el señor Peter. No es lo que se dice, sino cómo se dice. Bien. Y ante ello tenemos los recursos multimedia. Hay una serie y variedad de modelos, roles y estilos de vida que nos enseñan las redes sociales, que nos enseñan las diferentes plataformas. Es lo que hablamos hace un momento. TikTok, Kawaii, el Zoom, el otro, todos plantean un estilo de vida y no quiere decir que eso sea verdad para todos, porque de repente es lo que funciona en el momento, pero en la vida real eso no ocurre. No ocurre tal cual, una que otra cosita sí, pero no todo ocurre tal cual como pasan en esos videos o en la comunicación, los memes que se dan. Todos somos consumidores de contenido y seguimos estereotipos. Yo veo lo que hicieron allí, entonces yo también quiero hacer el challenger. ¿Qué es eso? Imitar lo mismo que hizo la otra persona. Porque esos patrones de comportamiento muchas veces determinan lo que somos, cómo actuamos. Y eso no ocurre en la realidad, en la práctica. Eso ocurre en el momento, porque de repente yo quiero hacer un challenger, entonces yo lo hago solo, donde nadie me vea, pero lo publico. Pero a la hora de yo terminarlo y publicarlo, yo con mis conocidos, con mi familia, yo no actúo así. Entonces, fíjense que son patrones de comportamiento que no siempre se comportan tal cual, sino en un momento específico, por ganar seguidores. Y lo otro, hay diferentes roles latentes en los recursos multimedia. En edad, un niño, un adolescente, una persona adulta o una persona adulta mayor no va a consumir el mismo contenido ninguno del otro. De repente los niños tengan más afinidad por las músicas infantiles, unos que otros, otros no. Otros les gustará videos musicales. Lo mismo en el sexo, los varones no tienen los mismos intereses que las hembras en contenido digital. Y también los grupos sociales, porque una persona que sea bastante culta no va a consumir el mismo contenido que una persona que no sea lo suficientemente culta. Algunos tendrán más interés que otro. Y por afinidad se relacionan unos sujetos con otros para la pertenencia a un grupo. Es decir, usted se comporta de esa manera, yo que la digo, no, es que ya sos lo máximo, porque compartimos intereses en común. Lastimosamente y beneficiosamente es así. Esto hace que nosotros nos enfaticemos, nos unamos y podamos consolidar amistad que dure. Cada una de las relaciones que nosotros entablemos. Y eso va involucrado en ¿qué? En nuestra cultura y en la comunicación. Por eso es que hablamos, la comunicación desde la perspectiva cultural no es nada más y nada menos que la forma en cómo yo observo al mundo siguiendo mis patrones desde que nazco hasta que muero, desde que soy adolescente, desde que convivo en familia,
desde que soy una persona asertiva hasta lo que hago y lo que no hago. Por eso la invitación es a que todos y cada uno de ustedes esté prestos de la mejor manera a desempeñarse operativamente. Ya lo que les queda a ustedes, teoría es poco para que salgan del liceo, y de repente puede que les sirva o no lo que les estemos diciendo el día de hoy. Pero recuerden que ustedes son personas valiosas y que el mundo los necesita. Ustedes son el fruto, la planta que va a dar los frutos que de verdad deben cosecharse con las mejores acciones. Todo lo mejor de ustedes, esperamos. Muchísimas gracias, es un placer. Y por aquí un pequeñito un mensaje nomás la reflexión. Aquí. La perfección no existe, nadie. La excelencia sí. Fidias Arias. Muchísimas gracias.